La Llorona. La historia comienza en un pequeño pueblo a orillas de un río, donde la bruma nocturna cubre cada calle y cada rincón con un manto de misterio. La gente hablaba en susurros de la mujer que lloraba cerca del agua, de su vestido blanco empapado y de los gritos que helaban la sangre de quienes se atrevían a escuchar. Nadie sabía con certeza quién era, pero todos sentían su presencia, como un frío que se filtraba hasta los huesos y se aferraba a la piel. El río, que durante el día parecía tranquilo y apacible, por la noche se convertía en un escenario de pesadilla donde sus aguas ocultaban secretos que nadie debía descubrir. Cada noche, los más valientes o los más imprudentes escuchaban un llanto que provenía del río. Era un lamento profundo, desesperado, cargado de dolor y rencor. Algunos aseguraban que era la voz de una madre que había perdido a sus hijos. Otros decían que era un espíritu que reclamaba justicia por los pecados de los vivos. Los niños tenían prohibido acercarse al río después del anochecer y los adultos cerraban puertas y ventanas, temerosos de que la mujer los buscara mientras dormían. Su historia se había vuelto parte de la memoria colectiva del pueblo y su presencia era tan real que nadie osaba ignorarla. Doña Isabel, una anciana que vivía al borde del río, contaba que había visto a la mujer hace muchos años, antes de que los relatos se volvieran leyenda. La vio de espaldas, caminando lentamente sobre la orilla, con un vestido que parecía flotar sobre el agua y un cabello negro que se enredaba con el viento. Cuando la mujer se volteó, doña Isabel juró que sus ojos estaban llenos de lágrimas y de un odio profundo que atravesaba la noche. Desde entonces, cada vez que escuchaba el llanto, recordaba aquella mirada y sentía un terror que no podía describir con palabras. El pueblo entero estaba marcado por la presencia de la Llorona. Nadie sabía cuándo aparecería ni a quién elegiría. Algunos decían que buscaba a los niños que se escapaban de casa. Otros aseguraban que su dolor se dirigía a los hombres que habían causado sufrimiento en vida. Cada historia era distinta, pero todas coincidían en un detalle. Escuchar su llanto significaba que algo oscuro estaba por ocurrir, y quienes la ignoraban rara vez salían ilesos. La mujer del río no era un fantasma común, era un espíritu vengativo que transformaba la noche en un laberinto de miedo y desesperación. A la mitad de la noche, cuando el silencio parecía absoluto y solo el río murmuraba entre piedras y raíces, se escuchó un grito que rompió la calma. Los vecinos despertaron sobresaltados, algunos pensando que era un accidente, otros temiendo que la mujer había elegido a alguien esa vez. Las puertas se cerraron con llave, los niños fueron abrazados con fuerza y los adultos miraban por las ventanas, buscando entre las sombras algún indicio de su presencia. Cada instante se volvía interminable, y el llanto de la Llorona parecía acercarse, envolviendo al pueblo en un terror silencioso que nadie podía enfrentar completamente. Al amanecer, el río parecía regresar a la tranquilidad de siempre, pero nadie podía olvidar lo ocurrido durante la noche. Los rumores crecían y cada relato alimentaba el miedo colectivo. Nadie sabía si la Llorona se había marchado o simplemente se escondía, esperando la próxima noche para volver a llorar y reclamar lo que alguna vez perdió. Y así, generación tras generación, la leyenda se mantuvo viva, atravesando el tiempo y el espacio, recordando a todos que hay tragedias que no terminan y dolores que no se pueden ignorar. Si te está gustando esta historia y quieres seguir viviendo relatos que te pondrán la piel de gallina, apoya nuestro canal. Historias de terror, dale me gusta, comparte este video, deja tu comentario y no olvides suscribirte. Cada apoyo nos permite traerte más historias escalofriantes que no querrás perderte. El llanto de la Llorona no solo era un sonido, era un peso que se filtraba en la mente de quienes lo escuchaban. Algunos vecinos aseguraban que podía escucharse desde varias cuadras a la redonda, como un eco de desesperación que se arrastraba por las calles desiertas. Las casas parecían perder su protección bajo su presencia y la bruma nocturna se volvía más densa, oscureciendo faroles y ventanas. Cada paso que alguien daba por las orillas del río parecía resonar más fuerte, como si el espíritu midiera la audacia de sus víctimas antes de decidir a quién reclamar. La noche avanzaba
y quienes tenían la curiosidad o la imprudencia de caminar cerca del río sentían un frío que calaba hasta los huesos. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose entre los sauces y arbustos, figuras que se desvanecían cuando intentaban acercarse. Los perros ladraban sin motivo y los gatos desaparecían de las calles. Incluso los pájaros callaban, como si la naturaleza entera se plegara ante el dolor y la ira que emanaba de aquel espíritu. Cada noche, el terror se volvía más real, y la leyenda de la Llorona parecía cobrar vida en cada rincón del pueblo. Doña Isabel contaba que la mujer del río buscaba algo que ya no podía tener. Sus hijos habían sido arrebatados por la tragedia, y su dolor se había transformado en furia infinita. Aquellos que se acercaban al río por curiosidad o descuido sentían esa furia como un golpe invisible que los paralizaba. Algunos vecinos afirmaban que podían ver sus ojos, llenos de lágrimas, brillando en la oscuridad como brasas encendidas, capaces de atravesar el alma de cualquiera. La leyenda ya no era solo un cuento, era una advertencia viva, palpable y aterradora. Los niños del pueblo escuchaban las historias y temblaban de miedo, pero aún así, la curiosidad los llevaba a asomarse por los bordes del río. Muchos regresaban a casa con historias que hacían temblar a los mayores. Un vestido blanco entre los árboles, un cabello que se movía como serpientes y un susurro que llamaba por su nombre. Nadie podía explicar cómo la Llorona sabía exactamente quién se acercaba. Parecía conocer los secretos de todos, como si su dolor y su furia se hubieran fusionado en un sentido sobrenatural que atravesaba la noche. Queremos enviar un saludo especial a Irma Serrano, quien nos escucha y deja sus comentarios en Spotify. Gracias por tu apoyo y por ser parte de Historias de Terror. Tus palabras nos motivan a seguir creando relatos que te pondrán los pelos de punta y harán que mires detrás de ti con cuidado cada noche. Cada comentario y cada mensaje nos da fuerza para seguir narrando estas historias escalofriantes. Continuando con la historia, las noches en el pueblo se volvieron un ritual de miedo. Los adultos enseñaban a sus hijos a no acercarse al río, pero la bruma parecía atraerlos de todos modos. El llanto se mezclaba con el viento, convirtiendo cada sonido cotidiano en un augurio de peligro. Algunos valientes intentaron enfrentarla, llevando velas y rezos, pero sus esfuerzos eran en vano. La mujer del río no podía ser calmada, y cada intento de acercamiento solo aumentaba su furia y el miedo de quienes la presenciaban. Las historias se repetían: desapariciones, ruidos extraños, objetos que se movían solos, susurros en los dormitorios. Cada vez que alguien intentaba ignorar la leyenda, la Llorona aparecía de forma más intensa, recordando que su dolor era eterno y que no se podía escapar de su mirada. Algunos afirmaban haber visto su reflejo en el agua, gritando mientras las lágrimas recorrían su rostro, y aquellos que la miraban directamente sentían que sus peores temores cobraban vida. El río, que durante el día parecía un lugar tranquilo y familiar, se convirtió en un límite invisible entre la seguridad y la perdición. Aquellos que cruzaban sus orillas sin cuidado podían sentir un tirón en el corazón, como si el espíritu intentara arrastrarlos hacia las aguas. Las familias reforzaban puertas y ventanas, encendían luces y velas, pero nada parecía suficiente para detener la presencia de la mujer que lloraba por sus hijos. Su lamento era eterno, y cada noche que pasaba se convertía en un recordatorio de que algunas tragedias nunca terminan y que ciertos dolores no se pueden ignorar. Cada historia contada, cada testimonio escuchado, alimentaba la leyenda y fortalecía su presencia. El pueblo vivía con un miedo silencioso, siempre pendiente de los gritos que podían surgir al borde del río. La Llorona no elegía por azar. Parecía saber quién estaba más cerca del peligro, quién podía ser arrastrado por su furia y su dolor. Los años pasaban, pero el llanto no disminuía. La leyenda crecía, se transformaba y se mantenía viva, recordando a todos que la tragedia y la venganza pueden superar incluso el paso del tiempo. Si te está impactado esta historia y quieres continuar explorando relatos que te pondrán la piel de gallina, apoya nuestro canal Historias de Terror, dale me gusta, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete. Cada apoyo nos permite traer más relatos que no querrás perderte.
La noche se volvió más oscura que nunca. La bruma cubría cada calle y el río parecía un espejo negro que reflejaba el dolor y la furia de la Llorona. Nadie se atrevía a salir, y aquellos que lo hacían sentían que algo los seguía, invisible pero presente, acechando desde cada sombra. El llanto se escuchaba con más fuerza, más desesperado, y la sensación de que cada palabra cargaba un peligro latente crecía en el corazón de quienes lo escuchaban. Era un llanto que no solo desgarraba el aire, sino también el alma, penetrando la mente con recuerdos de culpa y temor. Algunos valientes intentaron acercarse al río en busca de respuestas, con linternas y rezos, pero sus pasos se detenían ante la neblina que parecía moverse por voluntad propia. Las sombras se alargaban y los susurros se mezclaban con el rugido del agua, creando un ambiente de confusión y miedo que nadie podía resistir. La Llorona no se mostraba por completo, solo dejaba pistas, un movimiento de vestido entre los árboles, un reflejo fugaz en el agua, un hilo de cabello que caía sobre la superficie. Cada detalle era suficiente para paralizar a quienes intentaban enfrentarse a ella, recordándoles que su poder era absoluto y que su dolor no tenía límites. Las historias del pueblo se volvían más aterradoras con cada noche que pasaba. Aquellos que escuchaban el llanto en sus casas sentían que alguien caminaba sobre el techo, que un aliento frío rozaba su cuello mientras dormían. Las puertas crujían sin razón, las ventanas se movían, y algunos vecinos aseguraban que podían ver una figura blanca flotando entre los árboles y la niebla, siempre buscando a quienes podrían escucharla y acercarse demasiado. El miedo se convirtió en una presencia constante, y la leyenda de la Llorona trascendió generaciones, demostrando que ciertos espíritus no descansan y que el dolor maternal puede transformarse en la venganza más implacable. El río no era el único escenario de su presencia. Cada casa, cada calle, cada rincón del pueblo podía ser su territorio. La bruma nocturna actuaba como su aliada, cubriendo sus movimientos y dejando a los habitantes atrapados en un juego de sombras y sonidos que confundían los sentidos. Los animales desaparecían, los objetos se movían solos y los susurros se escuchaban incluso en lugares donde nadie debería oírlos. Cada noche, el espíritu demostraba que su alcance era infinito y que nadie estaba completamente a salvo mientras ella llorara por lo que había perdido. A medida que pasaban los días, los habitantes aprendieron a respetar el silencio y la distancia. Los rezos, los rituales y las precauciones ayudaban solo parcialmente. La presencia de la Llorona era demasiado poderosa para ignorarla o controlarla. Aquellos que intentaban desafiarla desaparecían sin dejar rastro, y los rumores crecían, convirtiendo al río y a sus alrededores en un lugar prohibido donde la curiosidad podía costar la vida. La mujer del vestido blanco no pedía perdón ni ofrecía clemencia. Su dolor era su arma y su llanto, la sentencia para cualquiera que se acercara sin cuidado. El terror llegó a su clímax una noche sin luna, cuando la niebla cubría todo el pueblo y el llanto resonaba como nunca antes. Los árboles se mecían sin viento, el agua del río parecía hervir y un frío sobrenatural calaba los huesos. Algunos vecinos que miraban por las ventanas aseguraron haber visto cómo la figura de la Llorona flotaba sobre el agua, extendiendo los brazos como si buscara algo más que solo los niños. Sus ojos brillaban con un odio que atravesaba la noche y su grito final se escuchó como un rugido que atravesó la memoria de todos. En ese instante, cada habitante entendió que su leyenda no era un cuento. Era una advertencia eterna, un recordatorio de que el dolor puede transformarse en venganza y que algunos espíritus jamás descansan. Si te impactó esta historia y quieres seguir viviendo relatos que te pondrán la piel de gallina, no olvides apoyar nuestro canal Historias de Terror en YouTube y Spotify. Dale me gusta, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete. Cada apoyo nos permite traerte más historias oscuras, escalofriantes y llenas de misterio que no querrás perderte. Recuerda, la leyenda de la Llorona seguirá viva mientras alguien tenga el valor de escucharla. No te pierdas nuestro próximo video. Hasta el próximo relato y recuerda, nunca ignores un llanto en la noche.